Se rieron de la chica de limpieza hasta que contestó la llamada de un multimillonario italiano. Nadie la veía, y eso era exactamente lo que ella había aprendido a esperar del mundo. Valentina Ríos llevaba 3 años pasando un trapeador por los mismos pasillos de mármol del edificio corporativo más lujoso de la ciudad, y en todo ese tiempo, nadie de los que caminaban sobre ese piso inmaculado se había detenido a aprender su nombre. Los ejecutivos en sus trajes perfectos caminaban a su lado como si fuera parte del mobiliario. Las secretarias la ignoraban con una sutileza que duele más que cualquier insulto directo. Y los jóvenes practicantes, recién salidos de sus universidades privadas, a veces la miraban con esa lástima condescendiente que es peor que el desprecio. Pero Valentina seguía. Llegaba antes que nadie, a las 5 de la mañana, cuando la ciudad todavía dormía y el frío mordía sus manos. Salía después que todos, cuando ya habían apagado la mitad de las luces. En su bolso siempre llevaba 2 cosas, una fotografía de su hija de 7 años, Camila, y un libro. Siempre un libro. Economía, administración de empresas, inglés avanzado, finanzas internacionales. Mientras los demás tomaban su descanso viendo el teléfono, Valentina leía. Mientras los demás se quejaban del trabajo, ella estudiaba en voz baja, memorizando términos, construyendo un mundo dentro de su cabeza que nadie a su alrededor podía sospechar que existía. Un martes por la tarde, todo cambió. Aunque en ese momento, nadie lo vio venir. Era la hora más concurrida de la tarde en la sala de conferencias del piso 12, el piso donde se tomaban las decisiones que movían millones. El equipo de relaciones internacionales de la empresa se preparaba para recibir a un cliente muy especial, Alessandro Moretti, un multimillonario italiano dueño de un conglomerado de bienes raíces que manejaba activos por encima de los 4.000 millones de euros. Una llamada perdida con él podía significar perder el contrato más importante de la historia de la empresa. Valentina estaba en la esquina del pasillo, limpiando el vidrio de una puerta con movimientos circulares lentos, invisibles para todos. Los asistentes corrían de un lado a otro con carpetas, laptops y expresiones de pánico controlado. Alguien gritó que la sala de conferencias necesitaba ser inspeccionada una vez más. Nadie miró a Valentina. Nadie pensó en Valentina. Fue entonces cuando el teléfono de la mesa de conferencias empezó a sonar. Un ring, 2 rings, 3. Los asistentes se miraban entre sí con ojos desorbitados. La directora del equipo, una mujer llamada Patricia, había salido al baño. Los demás se habían ido a buscar los documentos que se habían olvidado imprimir. El que debía contestar estaba atorado en el ascensor, y el teléfono seguía sonando. Valentina dejó el paño sobre el carro de limpieza, entró a la sala y contestó. Nadie esperaba que lo hiciera. Nadie le había dado permiso. Nadie imaginó en 1.000.000 de años lo que pasaría después. Buonasera, la saludó una voz al otro lado, grave, segura, con ese acento italiano que suena a historia antigua y a dinero viejo. Alessandro Moretti al habla. ¿Con quién tengo el gusto? Y Valentina, sin titubear, sin que le temblara la voz ni un milímetro, respondió en un italiano perfecto, con una fluidez que nadie en esa empresa, ni siquiera los que cobraban 10 veces su sueldo, podría igualar. Le dijo que estaba encantada de recibirlo, que la empresa había estado preparando su propuesta con gran cuidado, y que su equipo estaría disponible en cuestión de minutos. Luego, en un español impecable mezclado con inglés técnico y referencias financieras precisas, empezó a sostener una conversación real, profunda, inteligente, sobre el mercado inmobiliario latinoamericano. Alessandro Moretti se rió, no con burla, sino con genuina sorpresa y deleite. Hacía años que nadie lo recibía con tanta naturalidad y tanto conocimiento al mismo tiempo. Cuando Patricia regresó y encontró a la señora de la limpieza sentada en la silla principal de la sala de conferencias, con el teléfono en la oreja y una sonrisa tranquila mientras conversaba con el cliente más importante del año, se quedó paralizada. Después vino la rabia. Después vino la humillación pública. Valentina fue llamada al pasillo, frente a todos los asistentes que ya habían salido a ver qué pasaba, y Patricia la regañó con una frialdad que hacía daño solo de escuchar. Que quién le había dado permiso. Que cómo se atrevía. Que eso era una falta gravísima al protocolo. Que esperara órdenes. Algunos se rieron. No todos, pero sí algunos. Una risa nerviosa, incómoda, de esa que la gente hace cuando no sabe qué más hacer con su propia incomodidad frente a algo que en el fondo saben que está mal.
Valentina no dijo nada. Bajó la cabeza, recogió su paño, y siguió limpiando. Pero Alessandro Moretti había escuchado todo. Al día siguiente, cuando el equipo de Patricia se preparaba para la reunión formal, llegó un correo electrónico directamente desde las oficinas de Moretti Group en Milán. Estaba dirigido al director general de la empresa, y en él, Alessandro pedía una sola cosa antes de firmar cualquier contrato: quería reunirse personalmente con la mujer que le había contestado el teléfono el día anterior. No con Patricia, no con el director de Relaciones Internacionales. Con ella. El director general convocó a Valentina a su oficina ese mismo día. Fue la primera vez en 3 años que alguien abrió esa puerta para ella que no fuera para pedirle que limpiara adentro. La historia que Valentina contó esa tarde fue la que nadie había tenido la curiosidad de preguntar. Había nacido en una familia de pocos recursos en el interior del país. Había estudiado administración de empresas con una beca que ganó siendo la mejor de su generación, pero cuando murió su madre y quedó sola con Camila, de apenas 3 meses de nacida, tuvo que abandonar la universidad en el último semestre. No había tiempo para terminar mientras criaba a una bebé sola y pagaba un alquiler. El trabajo de limpieza fue lo primero que encontró que le pagaba en efectivo y la dejaba salir a tiempo para recoger a su hija en la guardería. Pero nunca, ni un solo día, había dejado de estudiar. El italiano lo había aprendido sola, con aplicaciones gratuitas y videos de YouTube, porque soñaba con trabajar algún día en negocios internacionales. Los libros de finanzas los sacaba de la biblioteca pública cada semana. El director general no supo qué decir por un momento. Luego preguntó por qué nunca había pedido una oportunidad diferente dentro de la empresa. Valentina respondió con una calma que venía de quien ha aprendido a sobrevivir sin que nadie lo sepa, porque nadie me había preguntado. La reunión con Alessandro Moretti duró 4 horas. Él y Valentina hablaron de negocios, de Italia, de mercados emergentes, de la resiliencia que se necesita para construir algo de la nada. Moretti había empezado con muy poco también, heredando deudas de su padre antes que riquezas. Reconoció en ella algo que rara vez encontraba en las salas de juntas más elegantes del mundo: autenticidad y hambre verdadera. El contrato se firmó, pero eso fue solo el comienzo. Alessandro Moretti propuso personalmente financiar el último semestre de la carrera de Valentina y ofrecerle un puesto de asesora en las operaciones latinoamericanas de su grupo, con un salario que triplicaba lo que ganaba la propia Patricia. No fue caridad. Fue una inversión inteligente en alguien que ya había demostrado valer más de lo que el mundo se había tomado el tiempo de ver. Valentina terminó su carrera 9 meses después, con Camila en primera fila durante la ceremonia de graduación, aplaudiendo con esas manitas pequeñas que no entendían del todo lo que celebraban, pero que sentían que era algo grande, algo que valía la pena celebrar con toda el alma. Hoy, Valentina dirige la división latinoamericana de Moretti Group desde una oficina en el mismo edificio donde alguna vez limpió los vídeos. Pasa por los mismos pasillos, pero ahora la gente la saluda por su nombre. No todos lo hacen con genuina calidez, y ella lo sabe. Pero eso ya no le quita el sueño. Porque aprendió algo que vale más que cualquier título o contrato: el mundo tiene la costumbre de subestimar a quienes no encajan en el molde que él mismo fabricó. Y las personas que sobreviven a ese desprecio sin perder su dignidad son exactamente las que terminan escribiendo reglas nuevas. Valentina no se vengó de Patricia. No lo necesitó. El tiempo tiene una manera muy eficiente de hacer justicia sin que uno tenga que ensuciarse las manos. Lo que sí hizo fue crear, dentro de Moretti Group, un programa de becas para madres trabajadoras de escasos recursos que quieren terminar sus estudios universitarios. Porque ella sabe, mejor que nadie, lo que cuesta mantener vivo un sueño cuando el mundo entero está ocupado mirando hacia otro lado. Si esta historia te tocó el corazón, es porque en algún lugar dentro de ti reconoces algo de Valentina. Quizás también has sido invisible para alguien. Quizás también has cargado un sueño en silencio mientras hacías lo que tenías que hacer para sobrevivir. Quizás también has escuchado esa risa incómoda de los que no saben ver más allá de lo que tienen frente a los ojos. No te rindas. Lo que eres no se mide por el lugar donde estás parado hoy. Se mide por lo que guardas dentro, por lo que construyes en silencio, por la dignidad con la que sigues adelante cuando nadie te aplaude. Tu momento llegará, y cuando llegue, no tendrás que decir nada. Como Valentina, bastará con que contestes el teléfono. Si esta historia te inspiró, dale like a este vídeo y suscríbete al canal.
Hay muchas más historias como esta esperándote, historias de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias, no porque tuvieran suerte, sino porque nunca dejaron de creer en sí mismas cuando el mundo entero había dejado de hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo.